A continuación resolveremos este ejercicio, el cual menciona el módulo del vector A es igual a 4 unidades, el módulo del vector B es igual a 3 unidades y el ángulo que forman es de 60 grados. Hallar el ángulo que forman los vectores A más B y A menos B. Para poder solucionar este ejercicio necesitamos primero graficar, que es lo que voy a hacer a continuación. Es decir, graficaremos el vector A y el vector B y a partir de esos vectores vamos a graficar el vector suma y el vector diferencia. Bien, entonces empezamos. Primero trazaremos un vector en el eje horizontal y luego nos están mencionando que este vector forma un ángulo de 60 grados con respecto al otro vector. Entonces vamos a aproximarlo de esta forma. Llamaremos a este vector el vector A y a este vector de acá le llamaremos el vector B. El ángulo que forman estos dos vectores, según el enunciado, viene a ser 60 grados. Ahora, como ustedes podrán apreciar aquí en el enunciado nos dicen que hallemos el ángulo que forman los vectores A más B y A menos B. Entonces, a partir de este vector voy a tener que hallar primero el vector suma y luego hallaré el vector diferencia. Y el ángulo que forman ellos dos es justamente lo que nos están pidiendo. Es decir, trazo una línea paralela al vector A, de esta manera. Lo mismo voy a hacer con el vector B. Trazamos otra paralela y justamente donde se cruzan está el vector resultante. Ese vector resultante es el vector suma, que en este caso vendría a ser el vector A más el vector B. Ahora fíjese, en el enunciado también nos mencionan que tenemos que hallar el vector A menos B, pero el vector A menos B simplemente viene a ser la otra diagonal. Es decir, como viene a ser el vector A menos B, entonces la flechita se jala desde donde termina el vector B hasta donde termina el vector A. Y justamente este vector de acá viene a ser el vector diferencia, es decir, el vector A menos el vector B. Ahora fíjese, si yo traigo hasta aquí este vector que hemos proyectado y luego también lo traslado hasta este punto, el vector A menos B, entonces el ángulo que forman viene a ser este ángulo de acá, que dicho sea de paso lo voy a llamar el ángulo alfa. Y justamente en el enunciado nos mencionan que tenemos que hallar este ángulo alfa de aquí. Entonces tenemos aquí el vector suma, el vector diferencia y el ángulo que forman entre ellos dos viene a ser el ángulo alfa. Para poder resolver este ejercicio entonces necesito yo aplicar la propiedad del producto escalar. ¿Qué dice el producto escalar? Si yo tengo el vector a más b, es decir, multiplicado escalarmente, veremos el primer caso, lo voy a poner entre paréntesis, el vector a más b multiplicado escalarmente con el vector a menos b, es decir, el vector a menos el vector b. Y esto debe ser igual, de acuerdo a la propiedad del producto escalar, al módulo de este vector de acá, es decir, el vector a más el vector b, multiplicado por el módulo de este otro vector, que viene a ser el vector a menos el vector b, y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. En este caso viene a ser el ángulo alfa, coseno de alfa. A partir de aquí voy a despejar el coseno del ángulo y este vendría a ser igual. Coseno de alfa, arriba dejamos tal y como está el producto escalar, es decir, el producto escalar del vector A más el vector B con el vector A menos el vector B. Y esto tiene que dividir al módulo de estos dos vectores, que viene a ser el módulo del vector A más el vector B, multiplicado por el módulo del vector A menos el vector B. Muy bien, le llamaremos esta de acá expresión número 1, pero en romanos. Fíjense, para poder hallar el ángulo alfa necesito saber el producto escalar de estos dos vectores. Y necesito saber el módulo de cada uno de ellos. Entonces lo que voy a hacer es hallar por separado y luego regresar a esta expresión para poder solucionar el ejercicio. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Este vector que ya hemos dibujado lo voy a trasladar un poquito más a la izquierda y solamente me quedaré con esta ecuación.
puesto que ya sabemos de dónde hemos despejado el coseno de alfa. Ahora, de acuerdo al ejercicio, los datos que nos han dado es el módulo del vector A, que vale 4 unidades, y el módulo del vector B, que vale 3 unidades. Entonces vamos a aprovechar esos valores para poder solucionar el producto escalar primero. Entonces vamos a resolver primero el producto escalar, tomando en cuenta estos valores de acá. El primer paso entonces va a consistir en hallar el producto escalar. Es decir, tengo al vector A más el vector B. Esto debe multiplicar escalarmente al vector A menos el vector B. Esto viene a ser igual. Lo voy a solucionar uno por uno estos términos. Eso quiere decir que el vector A multiplica escalarmente a este vector A de acá. Nuevamente tenemos al vector A con este vector, pero fíjense que acá hay un signo negativo. Entonces será menos el vector A multiplicado escalarmente con el vector B, más ahora el vector B con el vector A. Multiplicamos entonces escalarmente al vector A. Ahora faltaría estos dos términos, pero fíjense que es signo negativo, y esto vendría a ser simplemente el vector B multiplicado escalarmente nuevamente por el vector B. Muy bien, entonces ahora sí desarrollamos, diremos el vector A más el vector B multiplicado escalarmente por el vector A menos el vector B. Y esto viene a ser igual. Como aquí vemos que los dos vectores son de la misma característica, es decir, son vectores iguales, cuando un vector se eleva al cuadrado, es lo mismo decir su módulo del vector elevado al cuadrado. Por lo tanto, nosotros simplemente escribimos el módulo del vector A elevado al cuadrado. Menos A por B más B por A, esto se puede conmutar, entonces estos dos términos se pueden simplificar. Y solamente nos quedaría, y en este caso cuando elevamos el módulo de un vector al cuadrado, también se le puede colocar como el módulo del vector B elevado al cuadrado. Ahora simplemente sustituimos los datos. Como este término de acá ya es el módulo del vector, y como dato tenemos que esto equivale, según el enunciado, como ustedes habrán observado, 4 unidades. Pero hay que elevar al cuadrado. Menos el vector B también tiene su módulo, que vale 3 unidades. También hay que elevar al cuadrado. Entonces resolviendo tenemos aquí el producto escalar de estos dos términos. Es decir, el vector A más el vector B multiplicado escalarmente por el vector diferencia, en este caso A menos B. Y esto vendría a ser igual. Tenemos aquí 16 unidades cuadradas menos 9 unidades al cuadrado. Y eso equivale a 7 unidades al cuadrado. Entonces ya tenemos el producto escalar que justamente necesitábamos para reemplazar en esta parte de acá. Le llamaremos expresión número 2 en romanos. Ahora, me voy a quedar solamente con el resultado, puesto que ya también sabemos cómo hemos llegado a esta respuesta, y nos faltaría hallar el módulo del vector a más b y el módulo del vector a menos b, que es lo que vamos a hacer a continuación. Empezamos entonces hallando el módulo del vector a más b. En este caso, vamos a hallar el módulo de la resultante utilizando la ley de cosenos, pero para el caso de la suma. Primero es el módulo del vector a elevado al cuadrado más el módulo del vector b elevado al cuadrado. Como en este caso es positivo, entonces se suma más el doble producto del módulo del vector a por el módulo del vector b. Y ahora sí multiplicamos por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, es decir, el vector a y el vector b. El vector a y el vector b forman un ángulo de 60 grados. Esto vendría a ser entonces coseno de 60 grados. Entonces diremos ahora el módulo del vector a más el vector b. Dejaremos todavía al cuadrado y esto viene a ser igual.
el módulo del vector A vale 4 unidades. Entonces diremos 4 unidades, todo este término al cuadrado, más el módulo del vector B que vale 3 unidades, también elevado al cuadrado, más el doble producto del vector A, que vale 4 unidades, por el vector B, que en este caso vale 3 unidades. Y el coseno de 60 grados es igual a 0.5, o lo puede escribir también como un medio. Entonces diremos, el vector A más B, o el módulo del vector A más el vector B, todavía lo voy a dejar al cuadrado, esto vendrá a ser igual. Esto vale 16, no olvide unidades al cuadrado, más 9 unidades al cuadrado, y más, observe que acá tengo el número 2, se puede simplificar con este 2 de acá. Entonces me quedaría solamente la multiplicación de ellos dos, es decir, 12 unidades al cuadrado. Ahora sumamos, 16 más 9 es 25, 25 más 12, 37. Es decir, será igual entonces a 37 unidades al cuadrado. Bien, entonces ahora sí sacamos raíz cuadrada a este término y la expresión quedaría así. El vector A más el vector B será igual raíz cuadrada de 37 unidades al cuadrado. Pero yo lo puedo dejar de esta forma. Raíz cuadrada de 37, pero lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada a la unidad, entonces me quedaría solamente unidades. Entonces finalmente decimos de acá, de que el módulo del vector A más el vector B, esto es igual a raíz de 37 unidades. Bien, entonces igual que en el primer caso me voy a quedar con esta expresión porque es la que ya tengo acá, observen. Me faltaría solamente hallar el módulo del vector A menos B. Entonces me quedaré solamente con esta expresión. Por el momento entonces lo voy a dejar acá y repito nuevamente, nos faltaría hallar este término de acá. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Al igual que hicimos para la suma, también en este caso vamos a utilizar la ley de coseno, pero para la resta de vectores. Sacamos el módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado. Como aquí vemos que es la diferencia, es decir, la resta de los vectores, entonces aquí también restamos. Entonces sería el doble producto del vector A multiplicado con el vector B, cuyo módulo lo expresamos de esta forma, y el coseno del ángulo que ellos están formando, que en este caso sigue siendo 60 grados. No olvide que este término estaba elevado al cuadrado. Entonces, el siguiente paso sería reemplazar los datos. Decimos el vector A menos el vector B, cuyo módulo está elevado al cuadrado, será igual. Reemplazamos de manera directa A elevado al cuadrado. Sabemos que A vale 4, entonces simplemente esto se convierte en 16 unidades al cuadrado, más B elevado al cuadrado, que vale 3 al cuadrado, sería 9 unidades al cuadrado. Menos, aquí sí voy a reemplazarlo de acuerdo a lo como está establecido la ecuación. Es decir, vale 4 unidades por el vector B, que vale 3 unidades. Y como en el caso anterior, el coseno del ángulo de 60 grados viene a ser un medio. Se va el término 2, igual que en el caso anterior. Entonces decimos el vector A menos el vector B, cuyo módulo será, resolvemos, 16 más 9, 25, 4 por 3 es 12, 25 menos 12, eso viene a ser 13 unidades al cuadrado. Entonces lo que hay que sacar es raíz cuadrada, entonces diremos el vector A menos el vector B, cuyo módulo será igual a raíz cuadrada de 13 unidades al cuadrado. Igual que en el caso anterior, voy a sacar la unidad de la raíz y lo voy a dejar establecido de esta forma. El vector A menos el vector B será igual a raíz cuadrada de 13, pero unidades nada más. Bien, entonces me quedaré con estas dos expresiones, o la suma de los vectores A más B y la diferencia de los vectores A menos B. Justamente lo que necesitamos reemplazar acá.
Bien, entonces solamente a continuación lo que voy a hacer es sustituir los datos y comenzar a resolver el coseno del ángulo que ellos están formando. Entonces, estas dos expresiones que ya tenemos resuelto y la ecuación 2 lo voy a sustituir en la ecuación 1. Entonces la expresión quedaría de esta manera. Coseno del ángulo alfa. Esto será igual. Arriba el producto escalar que nos ha salido 7 unidades al cuadrado. Esto dividido entre el módulo del vector a más b. Pero el módulo del vector a más b viene a ser raíz cuadrada de 37 unidades, multiplicado por el módulo de los vectores a menos b, es decir, raíz cuadrada de 13 unidades. Este término tenía unidades, esta también unidades, entonces si yo factorizo sería unidades al cuadrado. Simplificamos las unidades al cuadrado, tanto arriba y abajo, y esta expresión entonces quedaría de esta forma. Arriba queda 7 y abajo vendría a ser, estos dos términos pueden entrar a multiplicar y considerarse una sola raíz, es decir, raíz cuadrada de 37 por 13, y eso viene a ser igual a 481, es decir, será igual a 7 sobre la raíz cuadrada de 481, y esto viene a ser igual aproximadamente a 21.9. Hay que dividir estos dos términos. 7 entre 21.9, eso viene a ser aproximadamente 0.31. 31.9, que lo podemos escribir de esta forma. 32 aproximando. Entonces diremos coseno del ángulo alfa será igual a 0.32 aproximadamente. Pero en el enunciado nos dicen que hallemos el ángulo alfa, no el coseno del ángulo alfa. Para ello despejamos y hallamos la función inversa. ¿En qué consiste la función inversa? Alfa viene a ser igual el arco cuyo coseno es 0.32, o en su calculadora puede escribir este término, coseno a la menos 1 de 0.32. Con estos datos entonces finalmente hallamos el ángulo alfa, que vendría a ser igual. Para poder hallar la función inversa del coseno, en su calculadora presiona la opción Shift, busque coseno a la menos 1 porque se van a activar los de color dorado en algunas calculadoras y escriba 0.32. Ponga igual y le saldrá aproximadamente 71 grados el ángulo. Eso quiere decir que los vectores a más b y a menos b están formando un ángulo de 71 grados aproximadamente. Sería la respuesta para este ejercicio.